Jeremías 33, versículos del 1 al 3. Vamos a comenzar a hablar con el ejemplo de Jeremías, quien profetizó en medio de su cautividad. Vamos a leer, en la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dice el versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esa palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos recordado, memorizado y dicho esa palabra una y mil veces? Gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos el contexto de esta palabra? Que vino el profeta Jeremías hablando, profetizando y dando esta palabra de ánimo, de restauración, de promesa, en un tiempo cuando él mismo estaba, ¿a dónde? En la cárcel, en la cautividad, en tiempos difíciles. Porque la gente no va a la cárcel ahí bien tranquilito y está gozoso. No, la cárcel vamos porque es la última opción en nuestra vida, ¿verdad? O porque alguien nos capturó, alguien nos oprimió o hicimos algo y llegamos ahí. Pero nadie va a la cárcel porque hoy amanecí con ganas de ir a la cárcel, me voy a ir allá a la cárcel. Nadie. Entonces, amados hermanos, en el día de hoy, como el título que dijimos, libres en medio de la cautividad. Jeremías estaba en una cárcel, pero no estaba cautivo. ¿Sabe por qué? Porque la cautividad comienza en el interior. En tu corazón, en tu mente, me siento deprimido, voy a morir. Esa es tu cautividad. Pero tú podrás estar en una cárcel física con una visión extraordinaria donde dices: hey, el Señor me habló esto, el Señor dice esto y esto pasará. No importa la situación en la que estoy ahorita, sino que lo que importa es el pesor de gloria que la palabra de Dios tiene para conmigo. Podré estar yo pasando un problema, pero Dios me dijo esto y esto, y yo creo en la palabra de Dios y no en el entorno de lo que me rodea, o en lo que estoy sintiendo ahorita, o en lo que estoy pasando ahorita. Si el Señor me ha dicho eres libre, yo soy libre, aunque me sienta con tribulaciones en mi corazón. Entonces, esta palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una palabra que nos da ánimo a todo cristiano y cristiana, porque decimos, y esa garantía: clama a mí, clama a Jehová y Él te responderé, Él te responderá. Esa es algo que nos da ánimo a nosotros. Jeremías profetizó en medio de su cautividad. Pero si usted le pone atención en el versículo 1, vuelva a leerlo, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. La segunda vez. ¿Por qué cree usted que es importante enfatizar eso? La segunda vez. ¿Qué implica eso? Que ya había habido una primera vez, ¿verdad? Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Significa que Jeremías profetiza una segunda vez estando en una cárcel. ¿Cuántos de nosotros vamos a una cárcel o nos pasa algo y al no salir de ahí se nos baja la espiritualidad? Tal vez llegamos con los poderes, decimos: el Señor me sacará de esta situación, y al pasar los días, las semanas, los meses o los años, Señor, no, mentiroso, Señor no me va a librar, ya no. Y se apaga nuestro espíritu, nos deprimimos, lloramos, nos quejamos, tiramos la toalla y ya se nos fueron el fluir del espíritu. Los dones espirituales se opacan, los frutos ya no abundan. Pero Jeremías
profetizó una segunda vez, estando aún, ¿a dónde? En la cárcel. Amén. Podemos leer eso la primera vez cuando él estuvo, cuando profetizó la primera vez estando en la cárcel, lo podemos leer en Jeremías 32, versículos del 1 al 4. Vamos ahí, una página atrás. Jeremías 32, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque, dice en el versículo 3, Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Ok, aquí nos dice que vino la palabra de Jehová, la primera profecía a Jeremías cuando él estaba preso y había sido preso. ¿Por qué? Porque habló verdad, porque dio una palabra de juicio a un pueblo desenfrenado, a una ciudad desenfrenada, a un rey desenfrenado que se habían alejado de Dios y de todo lo que Dios demandaba, y a Dios había decretado un juicio que iban a venir los babilónicos, iban a apoderarse de Judá, iban a apoderarse de Jerusalén, iban a apoderarse del rey, iban a apoderarse del pueblo, iban a ser llevados presos y cautivos, y eso iba a haber una gran destrucción. Porque Jeremías se atrevió a hablar y a obedecer en pos de Dios, fue encarcelado. Porque a nosotros no nos gusta que el profeta nos diga bendición. Vendrán días buenos, te exaltaré, habrá grandes cosas. Qué bonito. Y que todo lo que nos eleve el ego, nosotros, amén, amén, amén. Pero si viene una palabra de juicio, oye, arrepiéntete, porque si no, esto y esto y esto te viene. Oye, esto, y uno, no, eso no es profeta. No, eso no. Entonces así era el rey. No quería escuchar palabra de juicio, solo palabra de bendición. Y por esa razón encerró en cárcel a Jeremías, al profeta de Dios. Y mira qué interesante. La primera vez que profetiza Jeremías, estando encarcelado, dio palabra de juicio. Y en la segunda vez que él da palabra, estando en la cárcel, da palabra de restauración. ¿No cree usted que está algo revesado? Porque cuando él nomás había sido apresado, ¿qué humanamente y carnalmente qué convendría mejor decir? Palabra de restauración. ¿Sabe por qué? Porque entonces se va a sentir bien el rey y va a decir, bueno, va a haber mejores días. Ok, saquemos a Jeremías. Pero no, acababan de ponerlo preso y da palabra de juicio. Más se enciende la ira de este rey. Dice, no, si pensaba dejarlo 1 año, lo dejamos 5, porque este no aprende. ¿Va? Pero no se trata de satisfacer nuestra carne. Se trata de obedecer a la palabra de Dios. Y Dios había hablado palabra de juicio. Por lo tanto, este profeta tenía que hablar palabra de juicio, estando en la cárcel. Pero bueno, la segunda vez que él habla palabra de restauración, la cual, volvamos de regreso a Jeremías 33. ¿Ok? Jeremías 33, podemos leer versículos 6 al 11, la palabra de Dios dice así. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones
naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dice el versículo 10, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, dice el versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Viene en la segunda vez que el profeta Jeremías profetiza palabra de Jehová, da palabra de restauración, palabra de ánimo, palabra de gozo, palabra de un mejor futuro. Pero él está profetizando palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de alegría, mientras él está preso, mientras toda la ciudad de Jerusalén y Judá había estado siendo sitiada por el enemigo de Babilonia, donde las cosas iban de Guatemala a Guatepeor, y él estaba hablando palabra de bien. ¿Cuántos de nosotros podemos tomar palabra de Dios, palabra de restauración, aunque estemos en el hoyo más profundo, allá muriéndonos y apenas respirando, apenas hundiéndonos? ¿Cuántos de nosotros podemos tomar confianza, alegría, gozo, ánimo en una palabra futuro que el Señor nos habla? Vea que no es fácil. Uno se desanima, uno se queja, uno llora, uno dice, ¿para qué? Tiro la toalla, me voy para mi rancho. ¿Sí o no? Ay, nos berros al ratón, dicen por ahí nos vemos al rato. Muchos de nosotros no actuamos, pero Jeremías seguía profetizando. ¿Por qué Jeremías seguía profetizando? Porque él tenía una comunión con Dios. Porque él tenía una comunión con Dios. Solo cuando nosotros tenemos comunión con Dios, sigue fluyendo. Los dones siguen fluyendo, los frutos, ¿verdad? Solo. Cuando usted se mete en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, abundan las visiones, abundan los sentires, abunda la revelación, abunda la palabra profética, abunda las lenguas, abunda todo. Pero cuando nosotros nos desconectamos, nos deprimimos, nos aislamos, como que ya hasta leer la Biblia nos cuesta, ¿sí o no? Entonces, Jeremías continuaba profetizando en medio de la cárcel, en medio de la tribulación, en medio de todo. Él era libre en su cautividad. Estaba preso físicamente, pero era libre en el espíritu, libre en sus emociones, libre en el interior, libre en todo. Y nosotros debemos de aprender a tomar fortaleza en medio de la tribulación. Agarrarnos de la fidelidad y de la palabra de Dios y no dejarnos guiar por lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, lo que nos están acechando en ese debido momento. Entonces Jeremías no se doblegó ante las circunstancias, no se deprimió, no se puso los moños, no tiró la toalla, no se dio por vencido, sino que él siguió profetizando, clamando, hablando la verdad, obedeciendo la palabra de Dios, porque él sabía que esa misma palabra que había salido de su boca decía, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pero para que encontremos una respuesta de Dios hay que clamar. ¿Y qué es clamar? Clamar no es oré 5 minutos y espero respuesta en los próximos 5 minutos. Clamar significa exponerle a Dios. Decir, amén, amén.
Eso no es clamar. Amén. Es exclamar. Ese es clamar. ¿Qué significa clamar? Con fuerza, con ánimo, con constancia. Clamar a Jehová, pedir en rogativas, en oración, en continua búsqueda. Y ahí viene nuestra respuesta. Nuestra respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Jeremías. Estaba él en un problema, estaba encarcelado y le estaba mostrando cosas grandes y ocultas que él no conocía, porque le estaba mostrando la gloria que había de venir al pueblo retornado. Aunque él no lo estaba viendo físicamente, pero estaba viéndolo en visión. Amén. Entonces, amados hermanos, Jeremías no se doblegó ante las circunstancias y mantuvo una conexión con Dios, como ya lo mencioné. Si usted se va brevemente a Juan 15, versículo 5, la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es importante continuar teniendo esa conexión con Dios, porque solo así vamos a fluir en espíritu. Solo así vamos a tener frutos espirituales. Solo así vamos a tener abundancia de dones. Solamente así tendremos abundancia de paz y de seguridad y de confianza en medio de una tribulación y de situaciones adversas. Pero la respuesta está en no desconectarnos. Porque si nos desconectamos, dejamos de fluir, nos secamos rápidamente, nos deprimimos y ya nadie nos saca del hoyo en el que nos podemos, solo Dios, en el que nosotros nos podemos meter. Amén. Y de igual manera, así como Jeremías no dejó de profetizar dentro de su cautividad física, al igual hubieron otros siervos y hombres de Dios que fueron libres en su cautividad. Tome por ejemplo José el soñador. Sabemos la historia de José el soñador, ¿verdad? El que tuvo sueños y que luego fue vendido por sus hermanos y que fue a Egipto cautivo y luego comenzó a trabajar. Lo acusaron de haber querido, ¿verdad?, abusar de la esposa de un Potifar y al final llega a ser gobernador, ¿verdad? Pues bueno, José el soñador comenzó soñando, ¿sí o no? En su libertad, cuando era jovencito de 17 años con su familia, soñaba en grande y le contaba sus sueños grandes a su familia y a causa de eso hubo envidia. Pero él era soñador antes cuando era libre y siguió en su camino de los sueños cuando fue cautivo. ¿Sabe por qué? Porque después de haber sido vendido, después de ser un esclavo, un sirviente, termina en la cárcel, como otra vez, como diciendo, de Guatemala a Guatepeor. Pero en la cárcel no dejó de interpretar sueños. En la cárcel entraron dos siervos de Faraón, el copero y el panero, quienes tuvieron sueños, y José se los interpretó, y a causa de la interpretación viene Dios y lo libra y lo saca de allí directo a ser gobernador. ¿Por qué? Porque luego viene él y le interpreta los sueños a Faraón. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que José no dejó de soñar y no dejó de interpretar sueños aunque estaba cautivo. Eso nos anima a nosotros a que no dejemos de buscar a Dios, a que no dejemos de conectarnos con Dios, a que no dejemos de soñar, a que no dejemos de interpretar, a que no dejemos de hacer lo que a Dios le agrada, no dejemos de profetizar, no dejemos de hablar palabra de Dios, aunque sea palabra de juicio y a nadie le guste. No dejemos, porque Dios tiene promesa con ellos. Lo mismo pasó con Pablo y Silas en Filipos. Encarcelados, ellos no dejaron de orar y no dejaron de cantar. Y porque ellos no dejaron de orar y no dejaron de cantar, ¿qué pasó? Fueron libertados de manera poderosa y sobrenatural. Cuando estaban atados de pies, de manos, encarcelados y con guardias, solo cantaron y oraron y el Señor hizo la obra. Vino un gran terremoto. Eso ustedes lo pueden leer en Hechos 16, 22 al 26. Lo mismo, Pablo y Silas fueron metidos
a una cárcel debido a que ellos obedecieron y obedecían al mandato de Dios. Estando ellos en el caminar con Dios, libertaron a una mujer pitonisa y al haberse leído ese espíritu que ganaba mucho billullo, mucho dinero, se enojaron y los echaron a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque una pitonisa es como una adivina, una persona que anda adivinando. Y con esas adivinaciones hacía mucho dinero la gente. Y al venir Pablo y reprender su espíritu, salió volando el espíritu de pitonisa. Dejó a la mujer sin poder. La dejó sin poder adivinar, porque el espíritu salió huyendo. Y entonces se enojaron y los echaron a la cárcel. Y aunque estaban encarcelados, Pablo y Silas, ¿qué pasó? Cantaban y oraban. ¿Y qué pasó? Fueron libertados. Estamos hablando de personas que aunque físicamente estén en una cárcel, no están cautivos dentro de sí. Tienen libertad de espíritu, tienen libertad de fluir en Dios, aunque estén encarcelados en cárceles físicas. Porque la peor cárcel de nosotros es la interior. ¿Quién nos saca de allí? Solamente Dios. Por eso hay tanto artista, tanta persona literalmente cautiva en su salud mental, en sus emociones, en algún vicio y no pueden y hasta mueren de eso, se quitan la vida porque no hayan libertad a su cautividad. Puedan vivir en mansiones de lujo, ser famosos, tener miles y miles y millones de seguidores, pero de la cautividad interna, ¿quién nos saca? El único que puede sacarnos de nuestra cautividad es Dios. Entonces, al igual que Jeremías, quien nunca dejó de profetizar mientras estaba cautivo, al igual que José, que no dejó de soñar ni de interpretar sueños, aunque estaba cautivo, al igual que Pablo y Silas, que nunca dejaron de orar y nunca dejaron de cantar, aunque estaban cautivos, de igual manera los 3 hebreos que fueron metidos al horno de fuego, nunca dejaron de confiar y profesar a Dios como su Dios. Fueron metidos al fuego y salieron sin ningún rasguño, sin ningún pelito quemado, sin nada. Porque ellos nunca dejaron de confiar en Dios. Y si usted se va a Daniel, brevemente, solo para que vean las palabras tremendas que dicen estos 3 hebreos en Sadrach, Mesach y Abednego, lo cual ustedes lo pueden encontrar en Daniel 3, versículo 15. Le quiero leer brevemente las palabras que hablan estos 3 hebreos de seguridad en su Dios, que no importaba que les esperaba fuego y la muerte, ellos confiaban en Dios. En Daniel capítulo 3, versículo 16 al 17, se lo leo. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque el rey Nabucodonosor le dijo: ¿y a ustedes quién podrá defenderlos? No está el chapulín colorado, así que ¿quién los podrá defender? Pero le dice: no es necesario, rey, que te demos respuesta de este asunto, porque nosotros tenemos la plena y segura confianza en nuestro Dios, y Él nos librará de la mano de la muerte. Y si eso Él no nos libra, aún así no te vamos a servir ni a ti ni a tus dioses, porque nosotros solo servimos a un Dios. Ese fue los 3 hebreos, quienes, a pesar de una amenaza de muerte, no dejaron de profesar su confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros nos vemos acechados en situaciones imposibles y difíciles y lo primero que hacemos es blasfemar contra Dios? Porque es como, ¿ha visto usted aquel meme de un, no sé ni qué animal es, blanco, que está así? No sé si lo han visto.
¿Por qué? Why? Parecemos nosotros eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy en cárcel? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? Ya no te quiero, ¿por qué? Más hermanos, en las situaciones adversas es donde más tenemos que nosotros producir ese aceite fresco. Como decía el pastor Harrigan hace poco, que escuchaba una de sus predicaciones, decía que el olivo, para secar su mejor aceite, tiene que ser machacado, oprimido. Entre más lo oprima, más lo machaque, más saca aceite. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. Entre más oprimidos, entre más turbados, entre más atribulados, más tenemos que sacar el aceite, que es la unción, el poder y la gloria de nuestro Señor, que se haga tangible en nuestra vida. Entonces Jeremías no dejó de profetizar, José no dejó de soñar, Pablo y Silas no dejaron de cantar, los hebreos no dejaron de confiar, y aún David también. Quiero darles un ejemplo más de David. David también proclamó su confianza en Dios en medio de la prueba. Y quiero que vayamos a Salmo 142, una palabra muy hermosa. Y David, la verdad, es un vivo ejemplo de una confianza plena en Dios a pesar de las muchas tribulaciones en nuestra vida. Vámonos, Salmo 142, leámoslo todo, solamente son 7 versículos, pero vamos a enfatizar el número 7 después que leámoslo todo, amén. La palabra de Dios dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y dice el versículo 6, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y luego dice en el versículo 7 para finalizar, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Esta es una petición de ayuda y de confianza que hizo en medio de la prueba, cuando él andaba escondiéndose de cueva en cueva, cuando Saúl y su ejército lo buscaban. Ponle atención al versículo 7, volvamos a leer, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Mire lo que dice él, saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Él reconocía que tenemos que ser libres por dentro primeramente. Ser libres aquí para poder libertar a otros. Como dicen nosotros, no sé si ha escuchado usted ese dicho que dice la gente. Para amar a alguien tienes que comenzar amándote tú mismo. No puedes amar a alguien más si tú no te amas a ti tú mismo. Tú no puedes libertar a alguien más si tú no estás primeramente libre. Tú no puedes sanar a alguien más si no estás primeramente sano de tu corazón. Y David sabía esto y dice, saca mi alma de la cárcel. No estaba David pidiendo, sácame Señor de esta cueva en la que estoy. Le estaba diciendo, saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la depresión, saca mi alma del temor, saca mi alma de todo pensamiento que me quiera turbar y derrotar. Saca mi alma de todo pensamiento suicida, saca mi alma de todo aquello interno que está acechando mi corazón. Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Porque él quería tener libertad para adorar. Porque un corazón deprimido no va a cantar. Un corazón deprimido no va a querer orar.
Un corazón deprimido no va a querer dar testimonio de alabanza. Un corazón deprimido no va a querer ni mover un dedo para ir a la iglesia. Un corazón deprimido no va a hacer nada por evangelizar. Un corazón deprimido está deprimido y no tiene nada que dar. Por eso es necesario nosotros ordenar a nuestra alma en el nombre de Jesús, en oración: Señor, saca mi alma de la cautividad, saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de todo pensamiento que no es agradable a ti, saca mi alma de todo sentimiento que no me hace no me ayuda en tu caminar, saca mi alma de toda depresión, saca mi alma. Porque entonces seremos al igual que Jeremías, al igual que David, al igual que Pablo y Silas, al igual que José el soñador. Seremos libres en la cautividad, libres en los problemas, con paz en medio de las tribulaciones. Entonces nosotros andaremos con sonrisa y gozo y alegría, aunque estemos bien emproblemados. Pero eso todo es a base de la libertad interior que solo el Espíritu Santo y nuestro Dios puede hacer. Pero tenemos ¿qué dijimos en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué dijo aquí David? Saca mi alma de la cárcel. Y en el versículo 6 dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Escucha mi clamor. Para que Dios escuche, tenemos que hablar. Para que Dios escuche, tenemos que clamar. Para que Dios escuche, tenemos que tomar una acción y venir en oración. Usted en la cama, rascándose la panza, no está haciendo nada por usted mismo para poder ser escuchado por Dios. O libre. Señor, quiero ser libre. Y ahí bien atada en la cama. Ay, Señor, quiero ser libre. Ayúdame. No podemos, tiene que haber clamor para que haya una respuesta. Clama a mí y yo te responderé. David decía: saca mi alma de la cárcel, proclamo a ti, Jehová, porque estoy muy afligido. Él reconocía que clamar, hay poder en el clamor, hay poder en la oración, hay poder en lo que tú clamas a tu Dios Todopoderoso. Pero hay que ser libres. Entonces David pidió libertad espiritual, pidió que su alma fuera libre de la cárcel para alabar a Dios. El primer paso a la llenura espiritual es la libertad interior, la sanidad interior. Amén. Él confió que Dios le sería propicio. Propicio significa ser que le tuviera benevolencia, le ayudara, que Dios le iba, como que dice, God has your back. Dios tiene tu espalda, Dios tiene no te va a dejar desamparado. Él sabía que clamando a Dios no iba a ser dejado, olvidado ni desamparado. Y esa tiene que ser la misma seguridad que nosotros debemos de tener. Y para ya ir combinando este mensaje, quiero llevarte a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quiénes estamos así? Los que confían en Jehová. En los que tienen su plena confianza en Dios y han decidido seguirlo a Él, no desconectarse. El Señor no está garantizándote a ti una vida color de rosa con flores y aromas y todo sale el sol perfecto todos los días y tu matrimonio es perfecto todos los días y tu vida en tu familia es perfecta todos los días y todo te sale bien y qué bonito, toda la vida perfecta. Dios no te está asegurando ni prometiendo eso aquí en la tierra. Eso te lo promete en los cielos, una paz eterna donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá aflicción, donde todo será gozo y alegría, en los cielos. Pero aquí en la tierra el Señor no te promete que tu vida será perfecta. Sin embargo, te promete lo que acabamos de leer. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9 dice:
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estaremos en aflicción, pero hay siempre paz, hay siempre esperanza, hay siempre algo que el Espíritu Santo provee a nuestra vida, que nos da la seguridad que vamos a pasar de esta temporada. Que el desierto, como mencionábamos en la predicación pasada, el desierto no es eterno, Egipto no es eterno, todo es temporal. Por lo tanto, nuestra tribulación pasará, nuestra aflicción pasará, nuestra congoja pasará, nuestras emociones pasarán, mas lo único que no pasará es su palabra y su fidelidad, amén. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que tú estés pasando hoy, qué tan negro, qué tan dificultoso, qué tan apremiante y oprimente pueda ser, pero sí puedo garantizarte una cosa: clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas ocultas que tú no conocías, de una promesas eternas, de algo que saciará tu alma y te dará fuerza para seguir adelante. Porque en Él somos más que vencedores. Nuestro Padre no solamente nos alimenta, amén, hijito, come pescado. El Señor nos enseña a pescar y a cocinar también. Que la paz de Cristo esté contigo.